Hola, ¿cómo estás? La pregunta inicial en esta clase es ¿cuán vulnerable estás en este día? ¿Qué experiencias, qué situaciones estás atravesando? Tal vez te sientes muy poco diferenciado o altamente vulnerable. Justamente en esta clase vamos a trabajar lo que es vulnerabilidad, lo que es el estrés, cuadros de estrés que se produce, qué hacer frente a un estrés. Entonces, prepárate para poder observar, para poder analizarte, para poder también evaluarte y también para poder captar las ideas básicas del tema de hoy en este curso, tercera clase del diplomado acerca de consejería familiar. Muy bien, el tema de vulnerabilidad es común dentro de la psicología, dentro de la terapia, lo habrás escuchado muchas veces, pero ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son vulnerables? ¿Cuándo actuamos con vulnerabilidad? Vulnerabilidad es una frase, un sentimiento que nos acompaña en muchos momentos durante nuestra vida, en diferentes situaciones. Toda persona pasa o ha pasado por ciertos niveles de vulnerabilidad, por ciertos momentos de vulnerabilidad. Se dice incluso que desde el bebé, desde que pasa del cuello uterino, ¿no?, es expulsado hacia el ambiente, ya que va a ser su realidad a partir del día en que nace, está atravesando por un cuadro de vulnerabilidad. Muy bien, ¿qué es vulnerabilidad? Se refiere a qué tan probable es que respondamos de manera o de forma desadaptada frente a las demandas de la vida, es decir, cuán desadaptadamente podemos responder, podemos comportarnos frente a tal o cual circunstancia. Por ejemplo, vamos a analizar por qué aumenta la vulnerabilidad. ¿Qué personas son, por ejemplo? Como consejero, tú vas a experimentar cuadros de vulnerabilidad. Vamos a imaginar que si eres soltero, acabas de terminar un romance, una relación sentimental después de 4 años, por ejemplo. Eso te sucede a ti, ¿no? Te ha sucedido, acaba de pasar, te estás tú atravesando por este proceso de duelo. Entonces viene frente a ti una pareja o una señorita justamente para que tú lo ayudes a pasar por esta experiencia del duelo o post rompimiento de una relación sentimental. Entonces tú vas a sentirte vulnerable frente al objetivo de esta señorita, porque tu forma de proceder, tus sentimientos, tu energía, tu actitud mental va a ser acorde a las experiencias que has vivido. Ese es uno de los factores de cuándo aumenta nuestra vulnerabilidad. Mientras que, ¿no?, de repente tú eres otro consejero o un consejero X que no ha pasado por esta situación, ¿no? De repente marcha de maravilla tu relación sentimental o quizá te casaste con tu primer amor. Entonces llevas una relación sentimental feliz, una relación, una armonía conyugal. Entonces no eres vulnerable a esta experiencia de esta jovencita, ¿no? Entonces vas a poder trabajar, vas a poder comportarte, vas a poder orientar, vas a poder ayudar con el 100% de tu capacidad, mientras que el otro que ha pasado por esa situación, a lo cual es vulnerable, quizá esté en una aptitud de un 40%, de un 60% para poder trabajar este cuadro. Entonces, con este ejemplo creo que me estás entendiendo, ¿no? Cuando una persona es vulnerable, esa situación de ese sentimiento que luego vives frente a cual o cual circunstancia, un sentimiento de, ¿no?, que un poco te contrae, ¿no?, que te hace sentir, por ejemplo, quienes experimentaron el terremoto, vamos a imaginar de Pisco, que fue el más fuerte últimamente dentro de Perú, entonces sucumbió, vamos a imaginar, perdió a un ser querido, se cayó la casa, casi pierde la vida él. Entonces cuando hay un temblor, él va a experimentar vulnerabilidad, va a sentirse vulnerable, ¿no? Esa sensación de temor, esa sensación de miedo, esa sensación ¿no?, de un poco de incapacidad para enfrentarse a ese momento en el cual está viviendo. Entonces está siendo vulnerable en ese contexto. Entonces, otra persona que no ha pasado por nunca, ¿no? No ha pasado por una experiencia de temblor o terremoto, incluso en su hogar de origen, tanto sus padres como la familia que vivía dentro del hogar de origen
actuaban de una manera muy serena y nunca pasaron una experiencia traumática, entonces esa persona no siente vulnerabilidad, pero no solamente por las experiencias somos vulnerables, vamos a comprender que otros factores nos hacen ser vulnerables. Tenemos, por ejemplo, la herencia. Es bajo el porcentaje, pero si vengo, ¿no?, de una madre, por ejemplo, que es ansiosa, ya es depresiva, entonces es de repente una persona bastante vulnerable, una persona con baja diferenciación, ¿no?, muy estresada, un poco conflictiva en los problemas de la vida. Entonces, el hecho de ser hija de ella, entonces ya me hace ser ¿no?, un grado ínfimo, muy inferior, muy reducido, me hace ser vulnerable. Pero mayormente tiene que ver, repito, con las experiencias del pasado, que acabo de mencionar algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, vamos a imaginar un consejero que pasó por la experiencia del divorcio, entonces tiene que trabajar el divorcio, entonces no solamente el consejero, ¿no?, el cliente mismo, ¿no?, el cliente mismo. Van a venir, por ejemplo, acá una pareja de esposos que la chica se siente muy altamente vulnerable y estresada, pierde el control cuando su esposo, por ejemplo, levanta un poco la voz o habla fuerte. Entonces ella maximiza el cuadro. ¿Por qué ella maximiza el cuadro? ¿Por qué ella lo ve tan, ¿no?, grande, gigante el problema, si él tan solo alzó la voz, pero no está, ¿no?, gritando, no está enfadado, simplemente también es producto de su estrés o de su grado de vulnerabilidad frente a alguna situación que está él mencionando, están tratando? Pero ella, lógicamente, ¿no?, se produce en ella una sensación grave de ansiedad. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que haya experimentado en su casa esa actitud, ¿no?, que el papá luego levantaba la voz, luego se ponía agresivo, luego golpeaba a la mamá. Entonces ellos llevan ese trauma, son experiencias del pasado que nos hacen responder de tal o cual forma, es decir, de una manera desadaptada en las experiencias futuras, en las circunstancias que nosotros ya vivimos, ¿no? Muy bien, es por eso siempre voy a reiterar y voy a poder reincidir en lo mismo. Como consejeros tenemos que educar al niño, al joven, al adulto, al casado, a cualquier persona, educar siempre en función a la importancia del hogar de origen, específicamente a la importancia de la relación entre los esposos frente a los hijos. Bien, es decir, les quiero mencionar algo, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el mejor regalo que un padre puede dar a sus hijos? ¿Cuál sería? Tal vez tú me respondas, bueno, la educación, necesidades primarias, básicas, tal vez el amor a Dios, etc. Pero el mejor regalo que les podemos dar a nuestros niños como padres no es ni siquiera el mejor juguete o jugar con ellos, que es una necesidad básica en los niños, sino es que ellos observen, que a ellos les conste, que ellos vean, que nadie les cuente, porque lo perciben y lo viven diariamente, que papá y mamá se aman. Entonces, si ellos ven que papá y mamá se aman, ¿no?, y que ellos sorprenden a ellos de repente en una relación afectiva, afectuosa, entonces el trato mismo diario, en todo momento, esa preocupación del uno por el otro, esa actitud de afecto, ¿no?, que se muestra siempre en los actos, va a hacer que estos niños sientan mucha seguridad entre ellos o dentro de ellos, van a sentirse realmente capaces de poder lograr las metas en su vida futura, van a sentirse con autoestima alta, con autoconcepto elevado, puesto que estos niños crecen en un ambiente de amor y de afecto. Pero si estos niños no crecen en este ambiente, por más que les digamos, mira, Dios es bueno, Dios te ama, entonces, ¿cómo poder ellos comprender el amor de alguien si no lo viven a su alrededor, ¿no? ¿Cómo pueden ellos gozar de un juguete un juguete enorme que acaban de recibir de muy alto precio, y pronto ven las lágrimas correr por las mejillas de mamá, o saber que ellos, por ejemplo, escuchar una palabra de una posible separación, un posible divorcio? Son niños realmente con un dolor muy hondo en ellos, y realmente su capacidad de poder adquirir un autoconcepto, de poder adquirir una saludable autoestima es
baja o es nula, ¿no? También tiene que ver con las características de la personalidad. Los que son casados me pueden dar la razón. En nuestro hogar pueden haber de repente, podemos tener 3 hijos, 4 hijos, 6 hijos. A todos, ¿no? Bueno, no a todos, porque hay mucha diferencia en cómo lo formamos al mayor y cómo lo criamos al último, pero en lo posible, ¿no? Cuando hay diferencia poca de edad entre ellos, tratamos de ser los mismos padres, de repente de dar lo mismo con ellos, de comportarnos igual con ellos. Sin embargo, ellos son distintos, muchas veces opuestos el uno al otro. ¿Qué pasó? Porque nacen ya con características establecidas también de su personalidad. Por supuesto que el medio ambiente, lo que rodea, colabora y también puede o afirmar estas características o también muchas veces modificar en parte, ¿no? Pero también tiene que ver con ello. Por ejemplo, si un niño es melancólico, entonces su grado de vulnerabilidad va a ser mayor. Si nuestro niño de repente es sanguíneo, ¿no? Dentro de los temperamentos más simples conocidos así, entonces su grado de vulnerabilidad va a ser un poco menor y es propio de cuál es su temperamento, cuál es el carácter de ellos. Y también tiene que ver la vulnerabilidad con la carencia de habilidades, ¿no? Con el FODA que mencionábamos en una de las clases. Carencia de habilidades. Por ejemplo, una pareja de esposos está al borde del divorcio y una pareja, en el otro lado tenemos una pareja en la misma situación, al borde del divorcio, tienen 2 niños cada pareja, pero en el lado A, la esposa no trabaja, lamentablemente no terminó su profesión, entonces solamente el esposo es el que, ¿no? El que trabaja, el que puede mantener económicamente al hogar, mientras que en el lado B la esposa gana más que el esposo, tiene un mejor trabajo, ¿no? Puede independizarse económicamente y puede sacar adelante a su familia. Entonces, ¿cuál de las 2 parejas, de las 2 madres, las 2 esposas va a ser más vulnerable frente a esta presión que es la posibilidad de un divorcio? Lógicamente, aquella que carece de habilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vulnerabilidad aumenta por estos factores. Muy bien, el estrés. Hablamos en la clase virtual acerca del estrés. Ustedes me preguntaban mucho acerca del estrés y entonces voy a ahondar un poquito en este tema del estrés porque es muy importante. Los consejeros tienden mucho a perder el control, muchas veces a estar estresados, incluso no al iniciar la consejería o la sesión de consejería o dentro de ella o al finalizar, sino ya venimos estresados a la consulta, a la sesión, y eso afecta nuestra capacidad de consejería, ¿no? en la calidad que nosotros queremos trabajar con nuestros aconsejados. Entonces tenemos que el estrés, mencioné, el control y la vulnerabilidad están relacionados entre sí. Se combinan entre ellos para actuar con diferenciación en situaciones críticas o también con alta vulnerabilidad. Bien, ¿qué se entiende por estrés? Por estrés se entiende a las reacciones que una persona muestra, siente, tiene ante situaciones que representan exigencias y oportunidades. Entonces, el estrés, se darán cuenta por este concepto que acabo de mencionar, no siempre es negativo, ¿no? No siempre el estrés, no estoy pasando por un momento de estrés, oh pobrecito, qué pena. El estrés es importante, vamos a ver luego los niveles de estrés, algunos de ellos muy saludables, incluso la ausencia de estrés ya ocasiona un problema también. Lógicamente la exageración también es un problema y aún mayor. Entonces, ¿cómo más entendemos por estrés? La reacción que tiene el organismo ante cualquier demanda, ¿no? Ante cualquier circunstancia, ante cualquier contexto exterior. Es un estado de fuerte tensión fisiológica o también psicológica. Y muchas veces también puede ser el comienzo de una serie de enfermedades, ¿no? No es que sea la única causa la que ya genere, pero sí puede ser el inicio. Si nos dejamos llevar, puede llevarnos incluso a la depresión, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente como consejeros, sino van a venir muchas esposas, muchas señoritas, tal vez muchos clientes, muchos pacientes o aconsejados con esta situación, y es
sí o sí útil nosotros poder ya conocer. Hay dos componentes básicos del estrés. Los agentes lógicamente estresores o estresantes, que son las circunstancias que producen el estrés, y la respuesta al estrés, ¿no? La respuesta al estrés tiene que ver de la manera en cómo tú, cómo yo reaccionamos frente a un problema, frente a una situación conflictiva. Por ejemplo, cómo reacciona el padre o la madre si una hija de 16 años viene y le dice llorando, estoy embarazada, ¿no? Entonces, vamos a imaginar, de 20 familias, de 20 parejas, lógicamente no todas reaccionan igual, ¿no? Algunas se sucumben en la desesperación, luego, ¿no?, los límites de la familia se cierran y todo es hermético allí dentro, y para otros puede ser, ¿no?, que tal vez entienden a la hija, se sienten culpables a sí mismos, ofrecen apoyo, le dicen te seguimos amando, porque ya comprenden que el dolor y los momentos, ¿no?, difíciles van a darse sí o sí. Entonces ya ¿qué les digo?, ¿no?, las consecuencias o la lección que la señorita desea aprender, simplemente aunque no hagan nada, ellos ya lo aprendió y lo va a aprender en el camino, ¿no?, experimentando el sacrificio y también lo difícil, entre comillas, que es también ser madre, ¿no?, a edad tan temprana, siendo aún una estudiante en ese sentido. Muy bien. Lógicamente, hemos mencionado anteriormente, y lo vuelvo a reiterar también, que hay personas con distinta fortaleza frente a la misma carga, ¿no? Entonces, una persona o 3 personas pueden estar pasando por la misma situación, sin embargo, algunas se mantienen todavía firmes, con fortaleza, otros ya se sienten pero totalmente y plenamente derrumbados, y otros lógicamente un poco debilitados, ¿no? Hay 3 fases del estrés. Tenemos la fase de alarma, la fase de resistencia y también la fase de agotamiento. ¿En qué consiste? La fase de alarma es la presencia de un agente estresante, ¿no? Es cuando el agente estresor le hace notar en nuestro organismo, en nuestro sistema fisiológico, que algo está ocurriendo, ¿no? Lógicamente, en nuestro sistema fisiológico se presenta en primer lugar, es lo primero que aflora, ¿no? Ya con de repente alguna preocupación intensa, una tensión emocional mayor de lo acostumbrado. Pero es importante porque nos advierte que tenemos que ponernos alerta, en guardia, para poder salir adelante. Tenemos la fase de resistencia, que es cuando la persona siente frustración, siente ansiedad, sufre muchas veces sintiendo que viene el fracaso sobre él. Y por último, la fase de agotamiento, que es la etapa terminal del estrés. También hay mucha fatiga, mucha ansiedad, depresión, irritabilidad, ira. ¿Cuál es la mayor actitud ante los agentes estresores? Hay 3 formas de enfrentar o de comportarnos frente a un agente estresor, ¿no?, que llega a nosotros. Número 1, como un daño irreparable ya ocurrido, es cuando la persona se siente que ya no hay nada más que hacer, se sucumbe en la desesperación, cae en depresión, ¿verdad? Piensa que no hay más solución y por lo tanto solo se compenetra en poder lamentarse por lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pone una cortina frente a él, nublosa, negra, que no le permite ver ninguna solución, ¿no? Carece esta reacción de alternativas que pueda ver la víctima de este agente estresor o la persona que está pasando por ese agente estresor. Carece de visión, carece incluso de ojos para poder contemplar o para poder elegir o escoger una alternativa de solución. Entonces es lamentable. También tenemos como una amenaza, ¿no? Lo considera este agente estresor como una amenaza. Entonces igual, ¿no?, igual hay frustración en él, igual también se complica emocionalmente, se bloquea emocionalmente, se siente amenazado, temeroso, quiere huir, ¿verdad?
Entonces no es lo mejor como enfrenta un agente estresor, mientras que el otro es como un reto, ¿no? Si lo toma como un reto, como un desafío, entonces la persona va a tratar de serenarse, de controlar sus emociones, que es importantísimo como consejeros que enseñemos, eduquemos a nuestros aconsejados el control de emociones, porque todas las personas, vengan a consejería o no vengan a ella, van a pasar siempre por situaciones difíciles en la experiencia de vida, ¿no? Lo sabemos, no es novedad. Pero entonces, ¿quién enfrenta de una manera más saludable, ¿no? ¿Quién se puede mantener firme frente a las dificultades de la vida? Es aquel que aprende a controlar sus emociones. Lógicamente es un factor muy importante aquellas personas que tienen fe y confianza en Dios, porque ya tienen un aliado poderoso junto a ellos, ¿no? De quien cogidos de la mano pueden pasar por alto, ¿no? Si pasas por el fuego, dice Dios, yo te sostendré, ¿no? Él nos ayudará. Y si por las aguas, igual. Pero igual, ¿no? Es importantísimo que una persona, o que todos nosotros y los consejeros, repito, puedan enseñar a sus aconsejados a controlar sus emociones, ¿no? A reflexionar en que no se acabó el planeta o el mundo frente a este problema y que tiene que, no, si el problema tiene solución, podemos ayudarlo con esta reflexión, ¿no? Si tiene solución, ayudarnos también a nosotros. El problema tiene solución, ¿no? Entonces, detener mi preocupación para poder más bien tener mayor luz, mayor capacidad para ver cuál de las soluciones es la mejor. Y si el problema no tiene solución, pues peor aún, ¿no? Ya no tiene solución, entonces ¿para qué ahondarme y sucumbir allí en la desesperación? Lógicamente no es fácil, no es sencillo, pero es importante que transmitamos todo esto para ayudar a las personas a que puedan controlar mejor las situaciones difíciles en su vida. Hay relación también entre estrés y rendimiento, ¿no? Ese rendimiento tiene que ver con la capacidad laboral, también la capacidad académica, y en todo aspecto de la vida, ¿no? También entre las relaciones personales, interpersonales, relación conyugal, etcétera. Por ejemplo, si hay ausencia de estrés, es negativo, ¿no? Porque no hay estímulo, no hay metas, es como un funcionario, un empresario que trabaja pero aburrido, ¿no? Todo lo ve difícil, que feo, ¿no? No tiene aspiraciones, simplemente trabaja porque al final le van a pagar y hace lo mínimo que puede dentro de lo que le corresponde. Un fracaso. Posiblemente al final de año y no lo contraten, ¿no? Sea despedido. Tenemos el estrés moderado, que es lo correcto, lo adecuado, lo óptimo, y también tiene un rendimiento óptimo, ¿no? Porque la persona con este estrés moderado, la persona está motivada, está allí inyectada a poder ver qué más hago, ¿no? Entonces va a presentar un buen trabajo, sus jefes van a estar felices, contentos con él, es visionario, va a ver de qué manera poder llevar más allá a la empresa, de qué manera poder sacar más adelante a la empresa, etcétera, ¿no? Exceso de estrés, buen rendimiento pero con déficit, ¿no? Es un buen trabajador, aplausos para él, pero de repente tiene un severo estrés porque en su casa ya no tiene tiempo, entonces los hijos lo reclaman, la esposa, entonces no hay buena comunicación, relación, ya empieza a ser negativo. Y el nivel máximo de estrés, donde hay enfermedad, ¿no? Reacciones fisiológicas severas, un nivel máximo de estrés, bajo rendimiento, pésimo dentro de lo que es estrés. Algunos remedios para evitar la depresión, vamos a trabajarlos lo van a recibir, pero trabajamos en la clase virtual. Y también igual la jerarquía de las necesidades humanas, vamos a trabajar en la clase virtual, pero voy a mencionar también la importancia de, como consejeros vamos a trabajar bastante, ustedes van a ver mucho que sus mayores aconsejados o la mayor cantidad o porcentaje de aconsejados va a ser en base a la función conyugal, ¿no? De eso va a ser más el problema en que tenemos que, como terapeutas, como consejeros, estar preparados. Y el estrés en las parejas, lamentablemente las disputas, los desacuerdos, la desigualdad, diferencia de opiniones, es la primera causa de estrés. Recordemos que no siempre es negativo el estrés, ¿no? Muchas veces es positivo, si es un estrés moderado siempre va a ser positivo. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias frente al estrés dentro de la relación conyugal? Mantengamos siempre una actitud perdonadora, porque si cargamos, eso es bueno educar a los aconsejados, si cargamos
¿no? Nosotros, la esposa o el esposo, cargamos con esas ofensas, con aquellas heridas, ¿no? Cada día una herida más, una ofensa más, pues realmente al año, 2 o 3 años va a sucumbir la relación y van a estar ya, ¿no?, frente al juez firmando la carta de divorcio. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, la actitud, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que siempre hay que dormir en paz, ¿no?, habiendo perdonado, porque no hay perfección. Recordemos, no se justifican las actitudes, ¿no?, que nos puedan herir de la otra persona o del cónyuge. Sin embargo, todo tiene su causa, y como consejeros tenemos que educar para que haya mayor temperancia, mayor actitud de poder comprender y mayor adaptabilidad en la pareja. También tenemos la importancia de concentrarnos o centrarnos en lo positivo de la otra persona, ¿no? De repente tiene pues 10 errores bien marcados, en los cuales si nosotros nos ponemos allí a observarlos, a mirarlos y a trabajar en ello, realmente nos vamos a desesperar y todos van a ser mejores que mi esposo o que mi esposa, ¿no? Sin embargo, si empiezo en vez de ello, ¿no?, eso lo guardo en una cajita oscura debajo de, ¿no?, hago un hueco ahí, los entierro, pero empiezo a hacer brillar, a poder resaltar, a poder concentrarme en las actitudes positivas, que son muchas más. Entonces mi actitud frente a mi relación conyugal va a mejorar en mucho. También delimitar los problemas, es importante poder reconocer cuáles son para poder trabajar en ellos, no simplemente dejarnos absorber sin poder ubicarlos o poder especificarlos, igual que establecer acuerdos con mi pareja, poder sentarnos a través de la comunicación, establecer algunos acuerdos, algunas reglas, normas en el sistema familiar, y también buscar alternativas de solución en todo caso, ¿no? Y cultivar la vida romántica, eso es importantísimo, porque no encargar a los niños, ¿no? Siempre vamos a reincidir en todos los cursos en prepararnos para poder mejorar las relaciones conyugales, y cuán útil es dejar a los niños con una persona de confianza y poder salir y pasar momentos como lo hacían los enamorados, cuando eran enamorados. Eso es sumamente importante para evitar que llegue la rutina, el caos, la frialdad o ¿no?, el tedio en la relación. Hay una palabra clave del estrés que se llama reposa. Vamos a poder completarlo en la clase virtual, pero les voy adelantando. Tenemos la R de relajarse, respirar bien, ¿no?, poder organizarnos en nuestro tiempo y poder de esa manera separar tiempo, incluso en la letra E para el ejercicio, que es básico. Y el pensamiento positivo también es muy importante, poder investigar nosotros acerca del pensamiento crítico, tener un pensamiento positivo frente a todo factor y aprender a ser optimistas, a ver las cosas de la mejor manera. Vamos a ahondarlo luego en la clase ya en vivo. Otros, por ejemplo, ¿no?, ¿qué personas pueden incrementar mi estrés? ¿Qué personas me ayudan a despejar mi estrés? Poder identificar todo ello y poder trabajar mejor en este aspecto, y relacionarnos siempre con personas que nos van a ayudar, especialmente a los que tienen hijos o a los amigos de los jóvenes o a los jóvenes que vienen, poder orientar y ayudar en cuanto a la importancia de la selección de amistades. Tenemos también el silencio, que consiste en la meditación específica, y si somos cristianos, en pasar tiempo con Dios. Y también en el agua y la importancia de la alimentación, ¿no? La alimentación será importante, por supuesto que lo es. Podemos como consejeros orientar a nuestros aconsejados frente a ello, por supuesto que lo debemos hacer, ¿no? El no a la comida chatarra, el sí a los cereales integrales, a las frutas, a las verduras, a lo que Dios ha creado, y también al tomar el agua, que realmente nos puede evitar muchas enfermedades. Para terminar, voy a hablar de las fuentes de estrés. Hay contacto estresante de un miembro con fuentes extrafamiliares, como por ejemplo una persona que en su trabajo sufre estrés en el trabajo por el trato que le dan, quizá bullying entre los trabajadores. Contacto estresante de la familia en su totalidad con fuerzas extrafamiliares. Toda la familia entonces está enfrentada a fuerzas extrafamiliares, ¿no? Por ejemplo,
Una familia que llega a vivir a otro lugar, de pronto no se adapta fácilmente, son otros hábitos, entonces sufre estrés. Estrés relacionado con problemas idiosincrásicos, ¿no? Tiene que ver con las ideas, por ejemplo, una señorita que forma un hogar y la familia de origen de él, entonces tiene ideas opuestas, contrarias a ella, por lo tanto ella pasa estrés. Estrés en los momentos transicionales de la vida, como por ejemplo el nacimiento de un niño, ¿no? Un problema transicional común, pero genera estrés. Cuando el niño va a ir a la escuela, otro momento transicional que nos genera estrés. Cuando el niño pasa a la adolescencia, ya creció, genera estrés, ¿no? Va a casarse, genera estrés. Si este joven de repente abandona el hogar, se casa, genera estrés, nido vacío, genera estrés. Cada 7 años ocurren etapas transicionales en la relación familiar, situación familiar, entonces todo eso son causas de estrés. Es importante ver cuál es la fuente de estrés que hizo la familia vulnerable. Por lo tanto, en la siguiente clase vamos a ahondar puntos importantes en cuanto a la familia. Muchas gracias.